gracia sin diablo, sino que también dice la palabra Colosenses 2:15, esto es parte del misterio revelado a Pablo, y él dice que cogió a los demonios, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es un misterio para muchos. Ellos no saben, el mundo religioso no sabe que el diablo fue quitado, el mundo religioso no sabe que el pecado fue quitado, el mundo religioso no sabe que los demonios fueron quitados, y no lo saben porque todavía están pensando que hay lucha con el diablo, que hay lucha con los demonios y que hay lucha con el pecado. Por eso piensan que la salvación se puede perder. Pero mis amados, estamos hablando de un misterio, no hablamos de la tradición, no hablamos de la ley de Moisés, no hablamos de la religión, no hablamos de ese sistema religioso protestante, no, estamos hablando de la verdad eterna de Dios, porque el sistema religioso protestante ha condicionado la mente del hombre, y el hombre por ser religioso, usted notará, si al mundo religioso le dicen, usted es un hijo del diablo, él dice amén. Usted el diablo se lo puede llevar, amén. Usted está en pecado, amén. Usted va camino al infierno, amén. La gente está condicionada para la maldición por causa de su carne. La religión hizo eso, mis amados. Ahora, comprendan esta verdad bíblica que señala esta tarde este mensaje. El misterio de Dios, revelado al apóstol Pablo, él lo entendió. Pero él vio que era un misterio. Este mismo misterio me ha sido revelado a mí y se lo estoy revelando a usted. La Biblia lo declara, Hebreos 2:14. Dios quitó al diablo, destruyó al diablo. Dios quitó los demonios, Colosenses 2:15, los quitó de en medio. Ahora, si quitó el pecado, quitó al diablo y quitó los demonios conforme a la palabra, tenemos entonces que darnos cuenta que esto sí es una gloria. ¿Usted sabe lo que es vivir un evangelio sin diablo, sin demonios y sin pecado? Esas son las glorias del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el anatema y la falsedad es tratar de presentar un evangelio con un Cristo fracasado, que fue a la cruz a destruir al diablo y no lo logró. Y el evangelio falso sigue teniendo al diablo. Que ese evangelio, Jesucristo vino a quitar los demonios y no pudo. Los demonios siguieron operando y los cristianos tienen que tener ministerios para echarlo fuera. Eso significa que es un evangelio que tiene al diablo y tiene a los demonios. Jesucristo fue a la cruz para morir, quitar el pecado y lavarlo de su pueblo, pero no pudo hacerlo. Entonces hoy tienen un evangelio donde ven al mundo en pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ese es un evangelio anatema, un evangelio falso. Mis amados, el evangelio que presenta Jesucristo en su palabra, que escribe el apóstol Pablo y que lo relata en sus 14 epístolas, es un evangelio de poder, es un evangelio de victoria, es un evangelio de gloria en la resurrección de Jesucristo, donde sí vemos el triunfo de Jesucristo, donde quitó al diablo, quitó los demonios, quitó el pecado y te declaró a ti y a mí justos y perfectos para siempre. Cuando nos veamos en ese estado es porque estamos en el verdadero evangelio. Si nos vemos contrario a eso es porque no conocemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, con estas esencias de la palabra, cumple en su mensaje lo que Jesús dijo, Juan 10, el verso 27 y 28, cuando dijo, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano, porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, en ese evangelio falso, que es un anatema, le dicen a los cristianos, es verdad que usted es cristiano, pero se puede perder, el diablo se lo puede llevar, contrariando totalmente a lo que el mismo Jesucristo dijo. Mis amados, la revelación del evangelio es quitarte la venda de ignorancia, de religión, quitarte la venda que ha puesto la religión opacando las verdades de Dios para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y aquí estamos para dar luz, y la luz del verdadero evangelio de Jesucristo. Mis amados, seguimos hablando acerca del misterio. Usted notará que el mundo religioso sirve a Dios con su carne, con su cuerpo. Doblegan su cuerpo por causa de la religión para servir a Dios. Pero viene la Escritura para decirnos, Romanos 7, verso 25, dice, con mi mente le sirvo a la ley de Dios.
y con mi carne le sirvo a la ley del pecado. ¿Qué te está diciendo? Que cuando usted vive una religión, cuando usted hace una forma religiosa con su cuerpo, ¿me explico? Cuando usted pone su cuerpo a aguantar hambre o lo abstiene de alimentos que lo llaman ayuno, el capítulo 7, verso 25 de Romanos dice que eso es con la carne sirviendo a la ley del pecado, la ley de la carne, la naturaleza carnal, porque usted lo está haciendo con su cuerpo. Es tu cuerpo el que ayuna, no tu espíritu. Para que usted haga con su espíritu una adoración a Dios, tiene que hacerlo con tu mente, y no tu mente natural. Tiene que ser con la mente revelada de Jesucristo. Por eso es que la palabra nos explica con mucha claridad. En el capítulo 2, verso 16 de Primera de Corintios, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo podía adorar a Dios con su mente. Yo puedo adorar a Dios con mi mente por causa de que nuestra mente ha sido renovada. Por eso el mensaje del Evangelio comienza diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice que cambiemos nuestra manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque cuando la mente es renovada, usted puede adorar a Dios. Usted puede servir a Dios en espíritu y en verdad, y no en la carne. Note bien que el misterio contradice la forma y el sistema religioso por completo. Ahora bien, si entendemos esta verdad, tenemos que ver las glorias de este evangelio, donde no se le tiene miedo al pecado, donde no se teme por el pecado. ¿Por qué razón? Porque la palabra es muy clara en decir Romanos 6:14, que ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando usted teme al pecado, cuando usted cree que el pecado te puede dominar, que el pecado te puede gobernar, cuando te predican pecado, cuando te hablan de pecado, es porque te ven bajo la ley, te aplican la ley y no tienen la revelación de Dios. Ahora, cuando se conoce la revelación de Dios, dice, el pecado no tiene ningún poder, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, en gracia, ¿cómo se camina? Se camina por fe. Romanos 4:16 muy claro en decirnos que el misterio está en caminar por la fe. Es decir, por gracia, por fe y no por obra. Usted no camina por lo que hace, no camina por sus sacrificios. Usted no debe tener conciencia clara y tranquila delante de Dios porque usted hizo o no hizo. No, usted tiene que tener conciencia limpia en saber que Cristo hizo lo que tenía que hacer para que usted fuera perfecto para siempre. Cuando se presente ante Dios dice, la perfección que tengo es porque Cristo me la dio, no porque yo la logré. Eso es caminar enteramente por la fe. Y solamente los que conocen la mente de Jesucristo, los que adquieren la mente de Cristo por renovación del Espíritu, pueden entender el misterio del verdadero evangelio de Jesucristo. Los demás piensan, es una locura, es irrazonable, no puede ser así, es imposible. Y es porque la revelación no está de acuerdo con la tradición, ni con la razón. La revelación es del Espíritu y es para tu espíritu. Y a menos que el cristiano no viva en el Espíritu, no podrá entender la revelación del Espíritu de Dios. Bien, mis amados, es tan contundente el misterio de gracia y de verdad. Esto no se consigue por estudio, no se consigue por sacrificio ni por penitencia. Es porque usted haya sido escogido de Dios para este misterio revelado. Si usted no tiene esta revelación, usted va a vivir la tradición. Y aunque sea un hijo de Dios, sufre por la mala enseñanza. Sufre por el ignorar las verdades de Dios. No disfruta las glorias del pacto de gracia. Viviendo bajo la ley y la razón humana y la religión, usted sufre. Porque usted tiene enemigos alrededor suyo. La religión le presenta enemigos que ya Cristo destruyó. Entonces, por eso usted no tendrá paz ni tendrá tranquilidad. Es necesario que usted conozca la verdad para que sea libre. Jesús mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Estamos puestos aquí para darles a conocer estas verdades eternas de Dios, verdades que contradicen la mentira. Por haber vivido tanto tiempo en mentira nos sentimos como muy aludidos y muy confundidos, pero el Espíritu de Dios viene para darnos verdad y verdad para siempre y eterna. Mis amados, hemos llegado al final de nuestra audición en el día de hoy. Fue un placer tenerle con nosotros en este pacto de gracia, recibiendo y esperando que usted sea entendido y sabio por el Espíritu para disfrutar el pacto de gracia. Llámanos, visítanos, reúnete con nosotros y disfruta las glorias de este verdadero Evangelio de Jesucristo revelado por el Espíritu. Les declaro lo que ustedes siempre han sido en Jesucristo, bendecidos con toda bendición. Es muy bueno estar reunidos, Gloria a Dios. y es muy bueno alabarle, Gloria a Dios. alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Es muy bueno estar juntos, En su iglesia. es muy bueno edificarnos, En su iglesia. nuestro gozo es mayor porque somos del Señor. Es muy bueno estar con Cristo, con amigos que nos aman, que te aceptan y reciben sin condición. Es muy bueno alzar la vista y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él.